¿Sabéis por qué siempre nos encanta tratar historias y sucesos reales en nuestro canal de YouTube? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Es porque siempre o casi siempre la realidad supera con creces a toda ficción posible. Por otro lado, sabéis que me encanta la ciencia y que siempre me gusta ver la vida desde un prisma racional, o por lo menos desde el punto de vista más lógico, como a la gran mayoría de ustedes, creo yo. Sin embargo, ni la ciencia, ni los mayores expertos del mundo han podido a día de hoy darle una explicación racional a este increíble suceso. Hoy vengo a hablaros sobre un caso excepcional, uno entre un millón. Hoy vengo a hablaros de la noche oficial de los ovnis en Brasil, en la cual hasta 21 objetos voladores no identificados irrumpieron como rayos de luz en el espacio aéreo brasileño. Tanta fue la exaltación en las personas porque se podía ver a simple vista desde la Tierra, que rápidamente la Fuerza Aérea Brasileña tuvo que enviar hasta 5 aviones de combate a intentar interceptar dichas aeronaves o por lo menos intentar aplacarlas. Sin embargo, la historia no quedaría ahí. Esto es Panic TV y comenzamos. En una noche oscura y misteriosa del 19 de mayo de 1986, Brasil fue escenario de un evento sin precedentes que desafió toda lógica y comprensión alguna. Conocido como la Noche Oficial de los OVNIs, este fenómeno involucró el avistamiento de nada menos que de 21 objetos voladores no identificados que sembrarían intriga y temor en el corazón de aquellos que con sus ojos los pudieron presenciar. Aquella noche, alrededor de 2000 militares, incluidos cadetes y oficiales de la Escuela de Especialistas Aeronáuticos, fueron testigos de algo inexplicable. Sergio Mota, uno de los testigos clave, relató con detalle los objetos que vio, describiéndolos como luces brillantes y multicolores que realizaban maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida por el ser humano. Edison Boaventura Jr., un ufólogo reconocido, confirmó estos avistamientos en múltiples estados comprendidos desde Sao Paulo hasta Goiás. Los objetos, moviéndose a velocidades de hasta 15 veces la velocidad del sonido, parecían jugar con las leyes de la física, desafiando cualquier tipo de explicación racional posible. La situación era tan inquietante que el Centro de Operaciones de Defensa Aérea desplegó 5 aviones para intentar interceptar estos objetos misteriosos. Los pilotos, enfrentados completamente a lo desconocido, describieron cómo los ovnis realizaban maniobras evasivas con una facilidad totalmente asombrosa, como si estos fueran conscientes de los movimientos de los aviones de combate antes de que los hiciesen. 2 cazas F-5, por entonces uno de los aviones de combate más preparados y más modernos de la historia, y un avión Mirage, fueron enviados con este conjunto de aeronaves para intentar interceptar dichos objetos. Sin embargo, estos intentos de interceptación serían completamente inútiles. De hecho, los propios pilotos en sus testimonios oficiales frente al ejército nos explican claramente que ellos parecían que estaban jugando más bien a un juego como el del gato y el ratón con estos enigmáticos visitantes del cielo, y que parecían desafiarles completamente con una inteligencia aeroespacial muy superior a la de ellos. Según los testimonios recogidos durante ese tiempo, se describieron quemaduras y marcas en la piel que supuestamente fueron causadas por rayos de luz. Algunos informes médicos detallaron con exactitud que las personas experimentaron síntomas como insomnio, pérdida de apetito y fatiga extrema después de que ocurriera dicho acontecimiento. Algunos doctores y científicos afirmaron que estos efectos adversos podrían estar ligados a la exposición de radiación o a otras formas de energía emitidas quizás por dichos objetos, pero nunca se llegó a determinar la causa exacta. Aún así, varios testigos afirmaron haber visto luces intensas en el cielo que parecían estar dirigidas hacia ellos y que estas luces les causaron daños físicos inmediatos o a largo plazo. La controversia y exaltación a nivel global fue tal que el 23 de mayo de 1986
el ministro de Aeronáutica se vio obligado a ofrecer una rueda de prensa oficial y en directo que dejaría a todo el mundo completamente atónito. En aquella rueda de prensa se confirmaría por primera vez en la historia que aquella fatídica noche del 19 de mayo de 1986, 21 ovnis habían sido detectados y perseguidos por aviones de combate sin éxito. Los objetos demostraron habilidades de vuelo extraordinarias, como si se estuvieran burlando de la tecnología humana. Este anuncio oficial, sin precedentes, intensificó el aura del misterio que rodeaba a dicho evento. La noticia se propagó rápidamente, captando la imaginación y el temor de toda la población. O Globo, Folha de Sao Paulo y Jornal do Brasil publicaron diversos artículos donde detallaban con exactitud dichos avistamientos. La revista UFO profundizó en los aspectos más enigmáticos del caso, mientras que la BBC llevó la historia a una audiencia mucho más internacional. La televisión Globo también transmitió diversos reportajes y entrevistas con testigos y expertos de todo el mundo, convirtiendo el suceso en un tema de conversación obligatorio nacional e internacional. La noche oficial de los ovnis dio lugar a múltiples leyendas y teorías conspirativas. Muchos creen que los objetos eran naves de origen extraterrestre debido a su tecnología aparentemente avanzada. Lo que vais a escuchar a continuación son las 3 teorías más adoptadas y documentadas por la población brasileña en función a testimonios reales. Sin embargo, si has llegado hasta esta parte del vídeo y alguna vez has podido presenciar algún suceso como este o al menos algo parecido, déjanos un like y háznoslo saber en la cajita de comentarios. La posible comunicación extraterrestre. Algunos ufólogos y entusiastas de los ovnis especulan que los avistamientos de la noche de los ovnis fueron intentos de comunicación por parte de una civilización mucho más avanzada e inteligente que la nuestra. La gran cantidad de avistamientos y la respuesta coordinada de la Fuerza Aérea parecían ser pruebas suficientes de que los extraterrestres querían tan solo hacerse notar, posiblemente como una señal de advertencia o un intento de contacto pacífico. Esta teoría, aunque un poco revolucionaria y atrevida a mi modo de ver, parece ganar mucha más fuerza dado que varios testimonios bajo juramento de los pilotos implicados dicen que estos objetos en ningún momento parecieron realizar movimientos hostiles o con el intento de entrar en combate directo. La conspiración gubernamental. Otra teoría popular es que el gobierno brasileño y otros gobiernos internacionales están encubriendo información sobre los ovnis. Se cree que la rápida reacción y la conferencia de prensa del ministro de Aeronáutica fueron parte de un esfuerzo por calmar al público, mientras que los verdaderos detalles y posibles pruebas físicas fueron ocultados al mundo. Esta teoría se alimenta de la naturaleza reservada y el secretismo que a menudo rodean los avistamientos de los ovnis. Este fascinante evento ha inspirado, como no, varios documentales. A continuación os voy a hablar tan solo de 2 de ellos, los que para mí mejor explican y relatan este misterioso caso, y por supuesto los que mejor tratan de abordar este evento que fue un hito para la humanidad. El primero es Contacto Extraterrestre, que lo podéis encontrar en History Channel. Es un episodio dedicado a los eventos de 1986 en Brasil y el cual trata de sumergirnos en este espectacular caso de la aviación y la aeronáutica. Y como no, el documental de la BBC, que aborda el fenómeno con testimonios y análisis más detallados, intentando difundir el misterio a una audiencia mucho más global y de una manera mucho más explicativa y clara de lo que ocurrió. La noche oficial de los ovnis sigue siendo un enigma que perdura en la historia de la ufología brasileña. La combinación de testimonios múltiples, intervención militar y la falta de una explicación concluyente ha mantenido este evento en el foco de investigadores y entusiastas del misterio de todo el mundo. Décadas después, el misterio sigue vivo, alimentando la fascinación de lo desconocido y recordándonos a todos cuán vasto y misterioso es nuestro universo.
La noche oficial de los ovnis en Brasil se mantiene, por tanto, como un desafío a nuestra comprensión de lo que es posible y alimentando la perpetua búsqueda de respuestas en los anales del misterio y del espacio, todas ellas bajo el prisma inevitable de una misma pregunta: ¿hay vida inteligente más allá de la Tierra? Lamentablemente, siento que todavía no estamos capacitados para poder responder dicha pregunta. O por lo menos si alguna persona u organización sí lo está, desde luego que no nos lo van a querer contar. Lo que sí os puedo decir, a ciencia cierta y sin equivocarme, es que a día de hoy, la noche oficial de los ovnis en Brasil sigue siendo un expediente sin resolver.